Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet, también que nos siguen a través de el Facebook. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. ¿Y qué estamos hablando? A ver si alguno se acuerda algo del domingo pasado. ¿Cómo estamos estudiando la historia del pueblo de Israel? Y cómo Dios tenía comunión con ellos. ¿Se acuerdan de qué manera el pueblo tenía comunión con Dios? ¿Cómo se manifestaba Dios? A través de un lugar que era, pero especialmente la presencia de Dios iba en aquel arca del pacto, que era un mueble hecho de madera de acacia, forrado en oro. Tenía 2 querubines arriba de la tapa y tenía 4 argollas donde se ponían 2 varas de oro, y cuando uno tenía que mover el arca tenían que cargarlo sobre los hombros. ¿Se acuerdan quiénes eran los únicos autorizados en llevar el arca? La tribu de Leví, los levitas. Vamos a estar viendo un poquito como introducción. Vamos al Salmo 78, donde encontramos la historia del pueblo de Israel, pero especialmente vamos a ver algo interesante, porque nos va a contar la historia de la presencia de Dios. Ahora, ¿ustedes recuerdan que Dios, mientras estuvo la presencia de Dios en el desierto, se armaba el tabernáculo, que era como una carpa hecha de pieles de animal, según las especificaciones divinas? Había un lugar que se llamaba lugar santo y lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Después estaba el patio, que era el atrio, y hasta ahí podía acercarse el pueblo. No podía entrar ni al lugar santo, menos al lugar santísimo, que solamente lo hacía el sumo sacerdote una vez por año. Ahora, ¿qué pasó con la presencia de Dios cuando entraron a la tierra prometida? Eso fue durante 40 años, ¿se acuerdan? Entran a la tierra prometida a través de Josué, y Josué va a establecer un lugar geográfico específico para poner el tabernáculo. ¿Y cómo se llamaba esa ciudad? A ver, Rachel, si te acordás. ¿Sandra? Sí, Silo. Muy bien, Sandra. En Silo, el lugar fijo, Josué pone ese lugar geográficamente estable, y ahí está la presencia de Dios. ¿Saben por cuántos años? 369 años permaneció el tabernáculo en Silo, y allí era todo el movimiento espiritual, la adoración, el perdón, la alabanza, todo se realizaba en ese lugar. Pero ¿qué pasó? Vemos que un día, en la época de Saúl, que era un rey, el primer rey de Israel, que no era un hombre que tenía en su corazón, la verdad, a Dios. Dios le permite al pueblo que pedían un rey, darles un rey de acuerdo a lo que ellos querían. ¿Vieron cuando a veces uno quiere algo y sabe que está mal, pero igual lo quiere? Lo querés, dice Dios, listo, te lo doy. Pero después, agarrate las consecuencias, ¿no? Para que entiendan. Entonces, ¿se acuerdan que pelearon contra los filisteos? Usaron el arca, la sacaron del tabernáculo y la llevaron a la guerra. Perdieron contra los filisteos, y los filisteos la tomaron. 7 meses estuvo con los filisteos, ellos la devolvieron, y estuvo 20 años el pueblo lejos de la presencia de Dios. Vamos a ver la historia resumida, porque miren qué interesante que es esto. En el Salmo 78, versículo 55, va a contar la historia cómo fue y por qué terminó siendo destruida el tabernáculo. No el arca, pero sí el tabernáculo. ¿Por qué Dios
escogió otro lugar para morar. Fíjense lo que dice el Salmo 78, versículo 55. ¿Lo tienen allí? Está contando la historia de Israel. Dice: y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Esto está hablando de la conquista de la tierra de Canaán con Josué. Versículo 56. Empero ellos, o sería pero, es una forma de expresión, pero ellos, ¿qué hicieron? Tentaron y provocaron al Dios Altísimo. Observá, lo provocaron y no guardaron su testimonio, o sea, desobediencia y tentar a Dios. Decir, ¿saben qué es tentar a Dios? Yo hago lo que quiero, total, no pasa nada, Dios es un Dios de amor y no hay consecuencias. Eso es tentar a Dios. Ahora, fíjense lo que pasó. Versículo 57. Sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres, se desviaron como un arco engañoso, pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. O sea que Israel se vuelve a la idolatría a través, ¿se acuerdan? De Asera, esa diosa, y Baal, que era una pareja. Bienvenido, buenas noches. Tomen lugar aquí adelante. ¿Quieren acá sentarse? Hacemos lugar ahí. Bienvenido, Fabián. Dios te bendiga. Yo les pregunto, ¿a quién le gustaba la historia cuando iba a la escuela primaria, secundaria? ¿A alguno le gustaba la historia? ¿Te gustaba la historia, Raquel? ¿Pri? ¿La historia? ¿No? A nadie. A nadie. Ahora, estamos viendo historia. Historia del pueblo de Israel. Vamos a abrir allí entonces, los que no tienen todavía sus Biblias, en el Salmo 78. Estamos viendo la historia de Israel. ¿Y por qué Dios dejó de habitar en Silo y permitir que se destruya el tabernáculo, que era su tienda de morada temporal? Lo dice allí el Salmo 78, versículo 58. Miren lo que dice. Pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron su celo con sus imágenes talladas. O sea que Israel practicó la idolatría y empezó a introducir el culto de Asera, la diosa de la fertilidad, de la prosperidad, y Baal, que era la parejita de ídolos. Tenían dos estatuas ahí y en vez de pedir a Dios, en vez de adorar a Dios, empezaron a provocar a celo al Dios que los salvó, que los sacó de Egipto, de la esclavitud, que les dio la tierra que les había prometido, la conquistaron. Pero ¿cómo es el corazón de Israel, no? Fíjense lo que dice el versículo 59. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. O sea, uno está provocando la ira y el celo de un Dios que no quiere compartir la adoración con nadie, menos con cosas paganas, satánicas, mundanas, creadas por el hombre. ¿No? Versículo 60. Miren, este texto es clave. Sandra, vos que te gusta anotar ahí, fíjate. Dice, abandonó la morada en Silo. Observa. La tienda que había levantado entre los hombres. O sea, que Dios permite la destrucción del tabernáculo y que salga el arca del pacto por voluntad divina. Entonces Dios dice, abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria
en manos del adversario. ¿Qué significa? ¿O qué está hablando esto? Está hablando de cuando el arca fue en manos de los filisteos. La terminaron teniendo los enemigos. Perdieron la presencia de Dios y se terminó ese lugar donde Dios había habitado por 369 años. Ahora fíjense lo que dice en el versículo, vamos a leer el 67 para avanzar. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín. Estos son Efraín y Manasés, en el lugar geográfico, en la tierra prometida, cuando se repartieron, era por tribu, le tocaba la tierra por tribu. No escogió lo que sería Samaria, esa parte central, miren si lo que dice, versículo 68, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión, que él amaba. ¿Entienden lo que está diciendo? Está explicando por qué ya no moraba en Silo, porque fueron rebeldes, porque lo provocaron, porque fueron desobedientes, porque fueron idólatras. Dios dijo, ok, este privilegio que han tenido de que mi presencia esté por tanto tiempo ya no estará más. Yo quiero habitar ahora ¿en dónde? En Sión, en Jerusalén. ¿Y quién va a hacer el cambio de llevar la presencia de Dios a Jerusalén? ¿Te acordás? ¿Qué rey? El primero fue Saúl, que fue un desastre. Primero empezó bien, pero después terminó perdiendo el Espíritu Santo y siendo poseído por un demonio y consultando a los médium para hablar con Samuel, que ya había muerto. Y por ese acto, escuchen bien esto, por ese acto de consultar a los muertos, como dice la ley, Dios le quitó la vida al primer rey de Israel, Saúl. Terminó en oscuridad, terminó apartado de Dios. Ahora, qué tremendo, ¿no? Y Dios dice ahora que va a escoger, dice el versículo 68, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que fue fundado para siempre. Y mire lo que dice el 70. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, los trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Porque Dios tenía un rey conforme a su corazón. ¿Quién era ese rey? David. Y lo sacó de pastorear ovejas literales, corderitos, cuidarlos, protegerlos, para decir, ya no vas a pastorear ovejas físicas, reales, sino vas a pastorear, espiritualmente hablando, guiar, alimentar y apacentar a mi pueblo, vas a ser el pastor de Israel. ¿Qué te parece? Ahí vemos claramente cómo Dios cambió de lugar y por qué pasó toda esa tragedia de la destrucción y el abandono de Silo. Ahora, vamos a volver a Primera Crónicas, un poquito para atrás, capítulo 15. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan cuando David quiso el primer intento? Fue a buscar el arca, empezaron a moverse. ¿Y dónde pusieron el arca? A ver si ustedes se acuerdan. ¿En qué lugar? ¿Cómo la trasladaron? En un carro. ¿Era con lo que Dios había pedido? No. Y cuando el carro se tropezó con los bueyes, ¿qué pasó? Alguien la quiso sostener. ¿Se acuerdan? Aquel hombre que quiso sostener el arca y murió. Entonces David, ¿qué pasó?
se entristeció, se enojó y dijo, bueno, la vamos a dejar en la casa de Obed Gedón Geteo. Y ahí estuvo 3 meses. Y Dios prosperó la casa de ese hombre por tener el arca, la presencia de Dios. Lo bendijo materialmente, lo bendijo con 8 hijos varones, con una descendencia que sirvieron a Dios. Entonces se alegró, David dijo, bueno, lo vamos a ir a buscar. Tenemos que seguir con ese deseo del corazón. Ahora, cuando hay muerte de una persona, es una tragedia. Y es una tristeza, ¿no, hermano? Siempre que una persona muere hay una tristeza, hay una tragedia. Ahora, vamos a ver que cuando David dejó el arca en la casa de Obed Gedón Geteo, 3 meses, estuvo analizando en qué falló, por qué pasó esa tragedia. Y él va a estudiar con los hombres que tenía preparados en la ley cuál fue el error, hasta que pudo entender por qué ese hombre Usa murió de la manera que lo hizo. Y vamos a Primera Crónica 15, vamos a ver allí que él va a reconocer su error. Dice David, Primera Crónicas 15:1, y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. O sea que va a ser otra tienda, otro tabernáculo especial y exclusivo para trasladar el arca de Obed Gedón Geteo a Jerusalén, al monte Sión. ¿Se entiende? Ahora, versículo 2. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios, acá está reconociendo, sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Ahí está reconociendo errores que cometió. El primero, no tenían que llevarlo cualquiera al arca, sino solo los levitas, cosa que no hicieron. Pero también otro de los errores no es solamente ser levita, sino estar preparado para transportar la presencia santa de Dios, ¿no? Versículo 12. Y les dijo, vosotros los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor de Dios, el Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Tiene que ser el pueblo escogido, ¿correcto? Los levitas. Tiene que ser preparado en una forma correcta. ¿Cómo había que estar para trasladar el arca? En completa santificación, limpios de toda contaminación, de todo pecado, porque si no, ¿cómo iban a terminar? Muriendo, fulminados. Ahora, él va a reconocer en el versículo 13, fíjense, Primera Crónicas 15, vamos Luquita, versículo 13, dice, puesto que no la llevasteis la primera vez, o sea, no habían ido los levitas, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. O sea, hicieron de acuerdo a lo que les pareció, no estudiando la palabra de Dios y cómo debía hacerse, de qué manera, qué pueblo, en qué condiciones y de qué forma. Versículo 14. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Ahora miren lo que dice el 15. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre ¿qué? Sus hombros, con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme
a la palabra del Señor. Cuando uno hace lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere, Dios va a bendecir lo que queremos hacer para Él. ¿Se entiende? No es suficiente tener un buen deseo. ¿Se entiende? El deseo de ellos era el mejor, pero no lo estaban haciendo conforme a lo que Dios había establecido en su palabra. ¿Para qué estaba escrito? ¿Para qué Dios le había guiado e instruido? Para que lo hagan no a su manera, sino respetando los principios de la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer nuevamente el 15. Fíjense, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado, conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el mueble tenía 2 barras a los costados que eran para cargar el arca y llevarla a hombros? Ahora, yo estaba pensando, hermanos queridos, les pregunto, ¿qué privilegio tenían estos hombres, los levitas, ¿no? De poder llevar no un ídolo de yeso, como es la Virgen de Luján, que a veces no se llevan los ídolos, sino llevar la presencia santa de Dios. En ese arca estaba la presencia bendita, poderosa y gloriosa de Dios. Imagínate, ¿no? Habrá sido una emoción y siempre un temor, ¿no? Porque decir, no vamos a errarle nada acá porque, ¿no, Juan? Ahí quedamos. Ahora, hermanos, un privilegio. Ahora, les quiero mostrar un texto que se encuentra en 2 Crónicas, el otro libro que le sigue. Segunda Crónicas 35. Y vamos a ver Segunda Crónicas 35, versículo 3. Vamos a ver, hermanos. Que ellos tenían la tarea de armar y desarmar el tabernáculo, de trasladar los elementos santos que iban dentro, pero especialmente transportar sobre sus hombros el arca de la presencia gloriosa de Dios. ¿Está bien? Ahora, en un momento, ese ministerio que ellos tenían se iba a terminar. ¿Cuándo se iba a terminar? Vamos a verlo en 2 Crónicas 35, versículo 3. ¿Se animan ahí a leer? Dice: y también dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros. Y ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. ¿Cuándo se terminaría el privilegio de trasladar el arca, la presencia santa de Dios? Priscila, ¿qué es lo que se entiende ahí? ¿Cuándo se iba a terminar el ministerio? Porque, ¿qué va a hacer David? David tiene en su corazón, no que Dios more en tienda, porque eso le dolía a David. Dice, nosotros tenemos casa, que somos humanos, y nuestro Dios está en una tienda. Y él dijo, quiero construirle un templo, un edificio hermoso, precioso, para que Dios habite en ese lugar. Entonces el ministerio, ¿cuándo se iba a terminar? De trasladar el arca en los hombros. Cuando ellos dejaran definitivamente en el lugar permanente el templo
el arca de Dios. Y ya no deberían sentir más. Miren lo que dice en el versículo 35. También dijo a los levitas que enseñaban a todo el pueblo y que estaban consagrados al Señor. Le dice como la última vez: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y miren lo que dice después: no será más una carga sobre vuestros hombros. Ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. O sea que esa carga que implica cargar el arca y llevarla, el peso, se iba a terminar cuando la presencia de Dios, el último viaje sería ponerlo en el templo y ya no tendrían que moverla nunca más de ese lugar. ¿Se entiende eso? Ahora, lo más importante en esta noche para nosotros, los creyentes, es que hoy nosotros somos los responsables de llevar la poderosa presencia de Dios. ¿Y dónde la llevamos a la poderosa presencia de Dios, Juan? En nuestro corazón. Vamos a 1 Corintios 6, 19. Fíjense que podemos aprender para nosotros hoy. Porque Dios no habita hoy en templo hecho por hombres. Ustedes saben que el templo que Salomón construyó fue destruido en el 586 por los babilonios. Y el templo hecho por Herodes, que lo reconstruyó Zorobabel y lo terminó y lo completó el rey Herodes, al principio del siglo, lo destruyó el general Tito en el 70 de nuestro primer siglo. En el año 70 fue destruido el templo que hizo Herodes. Y de ahí en más, la presencia de Dios desapareció de ese lugar. ¿Y dónde mora Dios? ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19? 1 Corintios 6, 19. Miren lo que dice. Pablo está preguntando, una pregunta que hace Pablo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? ¿Escucharon eso? ¿Dónde habita Dios hoy? Lorena. En nuestro cuerpo, en nuestro corazón. ¿Sabía? Ya no está más en el templo. ¿Viste, Bauti, que la gente pasa por la plaza y se persigna? ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios está ahí. Pero Dios, ¿dónde está? Arriba y en todos lados. Pero ¿sabe dónde habita? ¿Dónde mora? ¿Dónde vive Dios? En el corazón de los creyentes que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. O sea que mi cuerpo viene a ser, dice Pablo, el templo del Espíritu Santo. Dice versículo 20: pues por precio habéis sido comprados. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo para comprarnos nuestra vida y que le pertenezcan a Él? ¿Cuál fue el precio, Lorena? La muerte y la sangre preciosa de Cristo pagó y nos compró, somos suyos. Nos sacó del mercado de esclavitud y nos hizo libres. ¿Qué les parece? Pero para que Él pudiera hacernos libres, tuvo que pagar el precio más alto, su propia sangre. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tuyos, dice. Son de Dios. Mi cuerpo
es de Dios. Mi espíritu le pertenece al Señor. Ahora, vamos a ver un texto que se encuentra en Primera de Pedro y que tiene una relación con lo que hemos aprendido de los levitas, que eran los únicos autorizados a hacerlo en forma de santificación, preparación, confesión, limpieza absoluta. Y otra cosa, había que cargar sobre los hombros la presencia de Dios. Ahora, les quiero regalar un texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque miren lo que dice Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido. Escuchá. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿qué podemos entender en este texto? Los únicos que podían llevar la presencia de Dios eran los levitas, que eran los descendientes de la tribu de Leví. Los únicos, exclusivos. ¿Y qué dice Pedro? Mas vosotros sois linaje, ¿cómo? Escogido. Dios ahora nos ha escogido a nosotros. Podríamos decir que somos los nuevos levitas. Esa palabra linaje es familia escogida. ¿Qué te parece? Primero dice, vosotros sois linaje escogido. En segundo lugar, ¿qué dice? Real sacerdocio. O sea que vos tenés una posición delante de Dios, eres un sacerdote. Eres uno que fue escogido para estar a favor de las personas, de poder orar por personas, de poder clamar por la salvación de las personas, por poder traer a esas personas a Cristo. Real sacerdocio. Ahora, mirá lo que dice en tercer lugar. Nación, ¿cómo? Nación santa. ¿Cómo tenían que estar los levitas para llevar el arca? Limpios, santificados. No podían tocar lo santo con manos, mente, corazón, pie sucio. Tenían un ritual mediante el cual ellos se purificaban completamente y así estaban en condiciones de poder tocar lo santo y cargar lo santo y llevarlo sobre sus hombros. Entonces nosotros también, si queremos llevar esa presencia de Dios que está hoy en nosotros, ¿cómo debemos hacerlo? De una manera que somos una nación como santa. ¿Qué significa santa? Apartada para Dios. Si las personas te ven con el vocabulario del mundo, con las malas palabras, con la mentira, con el engaño y la maldición, y dice, che, ¿y este va al culto? Este es evangelista. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahora Dios, que mora en nosotros, quiere cambiar nuestro vocabulario, quiere quitar las mentiras, quiere sacar la agresividad, quiere que esa boca, en vez de ser para maldición y destrucción, sea para ánimo y salvación de personas, que podamos usar esa boca para hablar del amor de Dios, para mostrar el amor de Jesús. ¿Qué les parece, hermano? Esa misma boca que antes servíamos al diablo con la boca, hoy podamos ser la boca de Dios. ¿Se entiende? Esa mano que antes la usábamos para hacer cosas
que no eran santas, o preparábamos el puño para romperle la nariz a alguno y salir a pelear, hoy tienen que ser manos bautistas, manos que santifican, manos que sirven para los planes y propósitos de Dios. Esa mente que antes estaba programada por el diablo, con basura, como una computadora que tiene virus y basura, ¿qué tenemos que hacerla? ¿Tirarla? No, hay que borrar todos los archivos, sacar todo y empezar a poner cosas nuevas. Programarla de acuerdo a la palabra, los mandamientos de Dios. Somos una nación como santa, pueblo santo, nación santa. Y después dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo como pueblo san adquirido. ¿Qué significa que somos un pueblo adquirido? Que hemos sido comprados por precio. Y el precio lo tenemos ahí en la misma carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Cómo nos compró Dios? Dice Pedro, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Quiere decir que Dios te compró en la cruz cuando murió en tu lugar, con esa sangre preciosa ante los ojos de Dios. Fuimos redimidos, comprados por precio. Costamos la sangre de Cristo, la sangre de Dios. Ahora estamos en Pascua, ¿no? Ahora la gente lo que menos se acuerda es de... Me acuerdo cuando yo era más chico, que en la Pascua estaba lleno de películas de Jesús. Ahora te ponen basura, te ponen cosas que no tienen nada que ver con Dios para que la gente no piense. En vez de la sangre piensan en un huevito de Pascua que no sé quién fue el genio que lo trajo. En vez de un cordero, un conejo. En vez de la sangre, un huevito de Pascua que tenés que comprarlo que sale una fortuna. ¿Qué tiene que ver eso con el cordero de la Pascua que fue sacrificado, que derramó sangre por ti y por mí para que seamos pueblo adquirido? Le costamos la sangre de Jesús para ser el pueblo de Dios. ¿Les parece que valemos poco? ¿Cuánto valemos nosotros ante los ojos de Dios? Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué dice Pedro todo esto? Fíjense, volvamos a 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, como los levitas, real sacerdocio, nación como santa, pueblo adquirido, comprado por precio. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué Dios hizo esta obra grande y magnífica y maravillosa con nosotros? ¿Para qué estamos en el mundo? Dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben para qué nos ha puesto Dios en la tierra? Para trabajar y hacer plata. Para cambiar el auto. Para ir de vacaciones. No digo que esté mal, pero ese no es el propósito. El propósito es poder proclamar. Esa palabra proclamar significa proclamar por todas partes, públicamente, con pasión, lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Se acuerdan del ciego? Vamos a ver el ejemplo ahí. Quédense en 1 Pedro 2:9, porque ya vamos a volver ahí. Pero
En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, encontramos a Jesús que va a tener un encuentro con un ciego de nacimiento. Nosotros también, como decimos en la canción el 24, también yo nací ciego, no físico, pero sí espiritualmente. Ciego, incapacitado, sin entendimiento para comprender la verdad de Dios. ¿Y qué dice allí? Juan capítulo 9. ¿Lo tienen allí? Versículo 26. 9, 26. Van a venir los fariseos a preguntarle un montón de cosas, ¿viste? Al ciego que recién acaba de ver. Dice, le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, yo os lo dije y no me escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ahí se enfurecieron. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés, papá. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a no sabemos de dónde es. Miren lo que dice el ciego. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. Eso es lo que tenemos que hacer. Contarle a las personas lo que ha hecho por nosotros, cómo nos abrió los ojos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, hermano. Y fíjense, vamos a ir a un texto que está en Éxodo 10. ¿A quién le gusta la oscuridad de acá? En tinieblas, que no se vea nada, ni tu propia mano. ¿Me da miedito o no, Luz? Prendemos el robot, ponemos la piedra, ponemos el cartel, toda la luz. Tenemos miedo a la oscuridad, ¿no? En general. Ahora, miren este texto, porque es maravilloso. Éxodo capítulo 10, ¿lo tienen? Versículo 22. Va a hablar de las 10 plagas que Moisés, a través de su mano, vinieron sobre Egipto. Y una de las plagas es la plaga de las tinieblas. Mirá lo que dice Éxodo 10, versículo 22. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Ahora, ¿cómo era esta tiniebla? Versículo 23. No se veían unos a otros. O sea, Juan no podía ver a Fabián al lado. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. ¿Viste? Ahora, hermano, pensemos un momento. ¿Cómo era nuestra vida cuando estábamos en tinieblas? Lo primero que puedo ver ahí en el texto es que lo dice allí, en el versículo 22, versículo 23. No se veía uno a otro. Las tinieblas espirituales hacen que yo tenga una ceguera en cuanto a poder ver a mi prójimo, a que pueda yo ver y me interese por el que tengo al lado, por ver su necesidad y su situación y hacer algo, ¿no? ¿Se enteraron esta semana, los que ven tele, que hubo una joven en España
llamada Noelia Castillo, de 25 años, que solicitó la eutanasia, o sea, es una muerte asistida que la estaba peleando desde el 2024, porque ella es una chica que, bueno, en el 2022 se suicidó, se tiró, quedó cuadripléjica, quedó parapléjica por intentar quitarse la vida por sí misma, no lo pudo lograr. No solo que no se mató, sino quedó con discapacidad. Entonces ella quiso acudir a esta ley que se llama muerte digna, y este jueves, bajo su pedido, fue asistida con una combinación de medicación para terminar con su vida. Y muchos pensaban, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pudiéramos haber hecho? Pero a veces, cuando nosotros no estamos bien con el Señor, no estamos con la luz de Dios en nuestra mente, entendimiento y corazón, no nos interesa el prójimo, el que tengo al lado, ¿no? A veces te choca y ver una chica que de 25 años es la más joven que se amparó a esta ley para pedir esa muerte y decir, bueno, quiero morir dignamente. Pero lo tremendo y lo triste para esta chica, que cuando abra sus ojos, fue una muerte digna, pero será una condenación justa. Salí de Guatemala, de acá, de los padecimientos de acá, y te vas a enfrentar a la condenación eterna, donde no se puede salir, ni te pueden amparar ninguna ley, porque es para siempre, eternamente. Entonces, hermano, qué bueno es poder estar, ahora que hemos salido de las tinieblas, escúcheme, poder ver a nuestro prójimo, poder ver a los que tienen necesidad. A mí me gusta Bautista, que está acá, sentado acá adelante, porque él siempre me está pidiendo motivos de oración por personas que están en terapia intensiva o en profunda enfermedad, porque Dios le ha dado esa sensibilidad a él, que no la tengo yo a veces. Luis, ¿podés orar por fulano, mengano, sultano? Lo hacemos. O a veces viene o a veces me lo manda en un WhatsApp. Siempre está pidiendo por aquel que sufre. Gracias, Bauti. Se supone que yo estoy bien, que yo tengo bien la mente, el corazón, pero a veces el problema no es la discapacidad. La peor de la discapacidad es tener la dureza del corazón, es tener la insensibilidad de no poder ver al prójimo porque las tinieblas me han cegado. ¿Se entiende, hermano? ¿Para qué Dios nos ha dado luz? Para cantar y disfrutar y cantar alabanza y aleluya y al Señor y ser bendecido, amén. Pero estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿entienden? Estamos con un propósito, poder alcanzar a aquellos que están perdidos. Y terminamos con el versículo Éxodo 10:23. Qué tremendo, ¿no? Porque habla de una tiniebla física, pero yo estoy hablando de una tiniebla espiritual, ¿no? Del corazón. No se veían unos a otros. ¿Cuánto hace que no ves al lado tuyo al que está necesitando, al que está perdido, al que se está yendo al infierno? Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Las tinieblas nos paralizan. Las tinieblas nos insensibilizan. Ahora, si nosotros estamos a la luz por Cristo Jesús, mirá cómo termina el texto. Mientras los egipcios estaban bajo esas tinieblas, no se movían en 3 días, no se veía la mano uno del otro, dice, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Los hijos de Israel
tenían luz en su morar. Lo único que podían disfrutar de la luz. ¿Y sabe qué va a pasar cuando partamos de este mundo? Todos los que tengamos a Cristo vamos a morar bajo la luz de la gloria del Cordero en la ciudad, la Jerusalén celestial. Mientras que en el infierno es oscuridad eterna, tinieblas eternas, el lloro, el crujir de dientes eterno. ¿Se entiende? Igual que este cuadro. Los egipcios bajo total oscuridad. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, en luz. Entonces, ¿para qué estamos acá? Estamos para luchar primero por la familia. No tenemos que ir al África. No podemos haber hecho algo tal vez por esa chica. Algunos se pusieron mal, decían, che, vamos a hacer algo. Pero porque lo hicieron público, porque salió en todos lados. Pero la necesidad, todos los días hay gente que se suicida. ¿Y qué es la eutanasia? Es un suicidio con derecho asistido. Pero la gente y ella misma se tiró en el 22 y no pudo terminar con su propósito. Entonces necesitamos, hermano, que fuimos comprados por sangre, por precio, para que podamos proclamar por todas partes, públicamente, con pasión, cómo hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, y tratar de traer a nuestra familia, a nuestros amigos, rogarles, llorar, clamar, orar, para que ellos estén acá. Porque si no están acá, si no escuchan el mensaje de Dios, no lo vas a encontrar en el cielo. Y vas a saber que están en la oscuridad eterna, la condenación eterna. Y ya ahí no hay nada que podamos hacer. Hoy podemos hacer algo. Por lo pronto, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El Señor bendiga su palabra.